¿Cuántas veces al día te detienes a decir gracias? Piénsalo por un momento. ¿Realmente practicas la gratitud o solo la mencionas cuando todo está bien en tu vida? El poder de la gratitud. Ya dijiste gracias hoy. Puede que no lo sepas, pero dentro de este simple acto se esconde un poder capaz de transformar por completo tu vida y tu relación con Dios. La gratitud no es solo una emoción o una simple cortesía. Es un principio espiritual que abre puertas, desata bendiciones y nos conecta con lo divino. Sin embargo, existe un secreto que muy pocos conocen. Agradecer no solo en la abundancia, sino también en los tiempos difíciles. Puede ser la llave que estás buscando para ver milagros en tu vida. Hoy te llevaré en un viaje profundo a través de las Escrituras, donde descubrirás cómo el agradecimiento genuino no solo transforma el corazón del hombre, sino que también mueve la mano de Dios. Exploraremos pasajes impactantes, historias que desafiarán tu fe y te revelarán cómo la gratitud puede ser la respuesta que has estado buscando. Pero antes de comenzar, quiero que participes en este mensaje. Escribe en los comentarios la siguiente frase: Señor, hoy te doy gracias por todo. Al hacerlo, estarás activando una semilla de fe en tu corazón y ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esta verdad. No te desconectes. En los próximos minutos te revelaré una enseñanza que podría cambiar tu vida para siempre. Hay un poder oculto en la gratitud que muy pocos descubren, pero hoy tú tendrás la oportunidad de conocerlo. Dale me gusta a este video para que el algoritmo de YouTube lo lleve a más personas que necesitan escuchar este mensaje de Dios. Suscríbete y activa la campana para seguir recibiendo enseñanzas que edifiquen tu fe. Y ahora, abramos la palabra y descubramos juntos el misterio de la gratitud. La gratitud que mueve el corazón de Dios. El secreto de los 10 leprosos. Imagina por un momento que has estado viviendo con una enfermedad incurable, una condición que te ha separado de tu familia, de tu comunidad y hasta de la presencia de Dios en el templo. Todos te evitan, te miran con desprecio, te consideran impuro. Tu vida se ha convertido en un constante aislamiento y sufrimiento. Este era el caso de los 10 leprosos que un día se encontraron con Jesús. 10 hombres condenados a la soledad, al dolor y a la desesperanza. Pero ese día algo extraordinario sucedió. Ellos clamaron a Jesús pidiendo misericordia. El Evangelio de Lucas nos narra esta impactante historia. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Cuando él los vio, les dijo: «Id, mostraos a los sacerdotes». Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Lucas 17, 12, 14. Aquí vemos algo impresionante. Jesús no los sanó en el momento, no les tocó, no hizo un gesto grandioso, no pronunció palabras mágicas. Simplemente les dio una orden: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Esto significa que la sanidad no llegó instantáneamente, sino que requirió fe. Estos hombres, aún enfermos, tuvieron que obedecer. Tuvieron que dar pasos de fe sin ver todavía el milagro. Y mientras caminaban, fueron sanados. La lepra desapareció, su piel quedó restaurada, la carga de años de sufrimiento se desvaneció en un instante. Pero aquí viene el punto más importante de esta historia. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Lucas 17, 15, 16. Solo uno de los 10 regresó a agradecer. Solo uno.
Jesús, sorprendido, hizo una pregunta. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Lucas 17:17. 10 fueron sanados, pero solo uno mostró gratitud. Y aquí es donde encontramos un principio fundamental. Muchos buscan a Dios para pedir, pero pocos vuelven a Él para agradecer. ¿Por qué es tan importante este detalle? Porque la gratitud no solo es una cortesía, es un acto de fe que abre puertas espirituales. El hombre que regresó no solo recibió sanidad física, sino que Jesús le dijo algo aún más poderoso. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas 17:19. Mientras que los otros 9 fueron sanados físicamente, este hombre recibió algo más, la salvación de su alma. Aquí hay un principio clave. Muchos reciben bendiciones de Dios, pero solo aquellos que le buscan con gratitud reciben un milagro mayor, una transformación interior. La pregunta que debemos hacernos es, ¿nos parecemos a los 9 que se fueron o al único que regresó? ¿Cuántas veces Dios ha respondido nuestras oraciones y seguimos adelante sin detenernos a agradecer? ¿Cuántas veces hemos recibido su provisión, su protección, su amor y lo damos por hecho? Dios no responde a la necesidad, responde a la fe. Y la gratitud es una expresión profunda de fe. Si crees que Dios está obrando en tu vida, escribe en los comentarios: Señor, confío en ti, aunque no vea respuestas inmediatas. Y quédate hasta el final de este video, porque en los próximos minutos te revelaré una clave espiritual que puede desbloquear una bendición en tu vida. La fe de Abraham, creyendo en lo imposible. Imagínate que Dios te hace una promesa imposible. Algo tan grande que desafía toda lógica y razón. ¿Qué harías? ¿Creerías en ella? ¿O dudarías porque parece irreal? Abraham es conocido como el padre de la fe, pero antes de recibir su milagro, tuvo que pasar por una de las pruebas más grandes de confianza en Dios. Cuando Dios le prometió que sería padre de una gran nación, Abraham tenía 75 años y su esposa, Sara, era estéril. No había ninguna posibilidad natural de que esto sucediera. Pero Dios había hablado. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Sin embargo, los años pasaron, y no había ninguna señal del milagro. La prueba de la fe, cuando nada sucede, Dios le prometió un hijo. Pero por años nada sucedió. ¿Te ha pasado? Dios te da una palabra, una promesa, una visión, y parece que todo sigue igual. En esos momentos es cuando muchos comienzan a dudar. Empiezan a pensar que tal vez malinterpretaron a Dios. Después de años sin ver la promesa cumplida, Sara decidió tomar el asunto en sus propias manos y le pidió a Abraham que tuviera un hijo con su sierva, Agar. ¿Cuántas veces tratamos de ayudar a Dios a cumplir sus promesas? Pero la solución humana no era el plan de Dios. Ismael nació, pero no era el hijo de la promesa. Dios estaba esperando que Abraham confiara en él, incluso cuando todo parecía imposible. El momento del milagro. Cuando Dios actúa en el tiempo correcto, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90 años, Dios cumplió su promesa. Y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Génesis 21:1. 25 años después de la promesa, Dios no respondió de inmediato a la necesidad de Abraham, respondió a su fe. Cuando todo parecía perdido, cuando la esperanza humana se había agotado, Dios mostró su poder. Lecciones de fe de la vida de Abraham. Dios hace promesas que parecen imposibles para que solo Él pueda recibir la gloria. El tiempo de espera. No significa que Dios ha olvidado. Cuando intentamos forzar el plan de Dios con nuestras propias fuerzas, podemos crear problemas en lugar de soluciones. La fe verdadera se mantiene firme.
aun cuando los años pasen y las circunstancias digan lo contrario. Abraham no vio la promesa cumplida de inmediato, pero Dios es fiel a lo que dice. ¿Qué hacer cuando la promesa de Dios parece tardar? No te desesperes. El tiempo de Dios no es el nuestro. No busques soluciones humanas. Deja que Dios haga las cosas a su manera. Sigue creyendo. La fe que persevera es la fe que ve milagros. Hoy quiero preguntarte, ¿estás esperando que Dios cumpla una promesa en tu vida? Si es así, escribe en los comentarios: confío en el tiempo de Dios y en sus promesas. Y no te desconectes, porque más adelante en este video descubrirás una enseñanza clave que podría desbloquear la bendición que has estado esperando. La mujer del flujo de sangre. La fe que rompe barreras. Imagina estar 12 años enfermo, sufriendo una condición que no solo afecta tu cuerpo, sino también tu identidad, tu lugar en la sociedad y tu conexión con Dios. Imagínate gastar todo, tu dinero en médicos, buscar solución en todos lados, pero ver que, en lugar de mejorar, tu condición empeora. ¿Cómo te sentirías? Esto fue exactamente lo que vivió una mujer anónima en la Biblia. Su historia es un testimonio poderoso de cómo la fe verdadera puede traer milagros. Vamos a sumergirnos en su historia, porque ella descubrió un secreto que cambió su destino, y hoy puede cambiar el tuyo. Una enfermedad que robaba todo. Esta mujer tenía un flujo de sangre constante durante 12 años. Marcos 5, 25, 34. Según la ley de Moisés, esto la hacía ritualmente impura, lo que significaba no podía tocar a nadie. No podía ser tocada. No podía entrar en el templo para adorar a Dios. Era una mujer aislada, rechazada y desesperada. ¿Alguna vez has sentido que tu problema te aísla de los demás? Cada médico le daba esperanza, solo para verla caer en decepción una y otra vez, hasta que un día escuchó un nombre: Jesús. La decisión que lo cambió todo. Cuando esta mujer supo que Jesús estaba en la ciudad, algo dentro de ella despertó. Ella tomó una decisión radical. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5:28. ¿Te das cuenta? Jesús no le había dicho esto, no tenía garantía. Ella no esperó a que Jesús la viera, no esperó que Él la llamara. Ella decidió que su fe sería suficiente. Rompiendo barreras con fe. Imagínate la escena. Jesús caminando rodeado de una multitud, la gente empujando, todos queriendo tocarlo. Pero esta mujer no podía estar ahí. Si la reconocían, la echarían. Y en ese mismo instante, su siervo fue sanado. ¿Notas la diferencia? Jesús no dijo que lo sanó porque estaba enfermo. Lo sanó porque su amo creyó. Lecciones, claves para nuestra vida. Dios no necesita estar físicamente en tu casa para obrar en tu vida. La fe verdadera reconoce la autoridad de Dios sin dudar. Tu fe puede traer milagros no solo para ti, sino también para aquellos que amas. Este hombre no pidió un milagro para sí mismo. Pidió por otro y Dios respondió. ¿Qué necesitas que Dios haga hoy? Tal vez estás orando por un familiar enfermo. Tal vez hay una crisis en tu hogar, un problema en el que te sientes impotente. Hoy Dios te dice, solo cree. Si crees que Dios aún tiene poder para hacer milagros, escribe en los comentarios: Señor, yo creo en tu autoridad. Solo di la palabra y veré mi milagro. No te vayas todavía. En los próximos minutos compartiré una enseñanza que podría desbloquear la bendición que has estado esperando. Sigue conmigo en este video, porque lo mejor aún está por venir. La mujer sirofenicia. Fe que no se rinde hasta obtener respuesta. ¿Alguna vez has sentido que Dios no te escucha? ¿Has orado y sentido como si el cielo estuviera cerrado? Muchos en su desesperación se rinden y dejan de pedir, pero hoy quiero hablarte de una mujer que se negó a aceptar el silencio de Dios. Ella no era parte del pueblo de Israel,
No era considerada digna, pero tenía algo que Jesús no pudo ignorar, una fe que no aceptaba un no como respuesta, y por eso ella recibió su milagro. ¿Quieres aprender de su historia? Acompáñame, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu vida. Una mujer con una necesidad urgente. Esta mujer era sirofenicia, una gentil. En términos espirituales, ella no tenía derecho a acercarse a Jesús, pero su hija estaba atormentada por un demonio, y cuando eres padre o madre, harás lo que sea por salvar a tu hijo. Así que ella rompió todas las barreras y fue a buscar a Jesús. Cuando lo encontró, clamó con desesperación: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Pero Jesús no respondió, ni una sola palabra, ¿te imaginas? Ella estaba rogando por ayuda y el maestro guardaba silencio. Muchos, en su lugar, se hubieran ido derrotados, pero ella no se rindió. El desafío de la fe. ¿Persistirás o te darás por vencido? Los discípulos, molestos por su insistencia, le pidieron a Jesús que la despidiera. Jesús finalmente habló y dijo algo que pudo haber destruido su fe. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, no es para ti. Muchos se hubieran rendido en este punto. Pero ella hizo algo sorprendente. En vez de enojarse o desanimarse, se postró ante él y le adoró. Y volvió a suplicar: «Señor, ayúdame». Una respuesta impactante. Jesús le dijo algo que parecía un insulto. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Puedes imaginarlo? Jesús estaba probando su fe. ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos sentido ofendidos y hubiéramos salido diciendo: «Dios no me quiere ayudar» o «esto no es para mí»? Pero esta mujer no permitió que nada la detuviera. Su respuesta fue tan humilde y llena de fe que Jesús no pudo resistirse. «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». ¡Qué declaración tan poderosa! Ella estaba diciendo: «No necesito todo el pan, solo una migaja de tu poder es suficiente para sanar a mi hija». Y esa respuesta cambió todo. La respuesta de Jesús, una fe inquebrantable, es recompensada. Jesús la miró y dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y en ese mismo instante su hija fue sanada. ¡Aleluya! Lecciones claves para nuestra vida. Dios a veces guarda silencio para probar nuestra fe. Las promesas de Dios están disponibles para aquellos que no se rinden. La humildad y la persistencia en la fe mueven el corazón de Dios. No necesitas el do sino de ahí. Pan entero, solo una migaja del poder de Dios es suficiente para cambiar tu vida. Esta mujer se negó a irse sin su milagro y por eso lo recibió. ¿Cuántas veces has estado a punto de rendirte? ¿Cuántas veces has dejado de orar porque sentiste que Dios no te respondía? Hoy Dios te dice: no te rindas, sigue clamando, sigue creyendo, sigue golpeando la puerta del cielo porque tu respuesta viene en camino. Si crees que Dios aún responde a la fe persistente, escribe en los comentarios: «Señor, no me rendiré, seguiré creyendo hasta recibir mi milagro». Quédate conmigo, porque lo que sigue podría ser la clave para activar el milagro que has estado esperando. La fe del centurión. Una fe que sorprendió a Jesús. ¿Puede nuestra fe sorprender a Dios? ¿Es posible que nuestra confianza en Él sea tan grande que incluso Jesús se asombre? Parece increíble, pero la Biblia nos cuenta la historia de un hombre cuya fe fue tan extraordinaria que Jesús mismo quedó maravillado.
¿Cuántos de nosotros hemos estado en una situación así? Intentamos todo lo humanamente posible, buscamos ayuda, probamos soluciones, hacemos lo que creemos correcto, pero en vez de mejorar, todo se vuelve peor. Eso fue lo que le pasó a esta mujer. Hasta que un día oyó hablar de Jesús, y en ese momento nació en su corazón una fe diferente, una fe que le hizo pensar: si tan solo toco su manto, seré sana. Una fe que rompió todas las barreras. Piensa en esto. Jesús estaba rodeado de una multitud enorme. Había cientos de personas empujándolo, tocándolo, gritando su nombre. Y ella era una mujer débil, enferma, sin fuerzas. Pero nada la detuvo. A pesar de su dolor, de su vergüenza y del riesgo que corría, decidió actuar. No pidió permiso, no gritó para llamar la atención de Jesús, no esperó a que alguien la ayudara, simplemente se arrastró entre la multitud, empujó a la gente y tocó el borde del manto de Jesús. Y en ese instante fue completamente sanada. ¿Te das cuenta? No fue Jesús quien decidió sanarla. Fue su propia fe la que activó el milagro, porque Jesús se detuvo y preguntó: ¿quién me tocó? Sus discípulos estaban confundidos. Maestro, todos te están tocando. ¿Cómo puedes preguntar eso? Pero Jesús sabía que alguien había tocado con fe. Él sintió que poder salió de él. Y cuando la mujer confesó lo que había hecho, Jesús no la reprendió. Al contrario, le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. No fue el manto lo que la sanó, no fue el toque físico, fue su fe. Lecciones poderosas de esta historia. La fe verdadera no se rinde. No necesitas que Dios te llame. A veces tú debes ir hacia Él. No siempre es necesario que Jesús ponga sus manos sobre ti. A veces tú solo necesitas tocarlo con fe. Dios responde a la fe audaz, a la fe que se atreve. Tu milagro no depende de lo que ves, sino de lo que crees. ¿Cómo es tu fe hoy? ¿Es una fe pasiva que espera que Dios haga algo? ¿O es una fe activa que se mueve y toca el corazón de Dios? Si sientes que estás atrapado en una situación sin salida, quiero desafiarte a que hagas lo que esta mujer hizo. No te quedes esperando. Actúa. Atrévete a creer, atrévete a tocar a Jesús con tu fe. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, hoy toco tu manto con fe, porque cuando das un paso de fe, el cielo responde. Pero espera, porque lo que viene a continuación es aún más impactante. Voy a mostrarte una historia que te hará ver la fe desde una perspectiva completamente diferente. No te vayas todavía. Tu milagro puede estar más cerca de lo que crees. La fe del centurión. Una fe que sorprendió a Jesús. ¿Te imaginas tener un nivel de fe tan grande que sorprenda a Jesús? No solo eso, que Jesús mismo lo declare como un ejemplo de fe superior al de todo su pueblo. Parece increíble, pero eso fue exactamente lo que pasó con un centurión romano. Un hombre que ni siquiera era judío. Un hombre que no conocía la ley de Moisés, un hombre que según la lógica humana no tenía derecho a recibir un milagro de Jesús. Y sin embargo, su fe activó un milagro instantáneo. ¿Quieres descubrir qué fue lo que hizo este hombre para que Jesús dijera: ni en Israel he encontrado tanta fe? Entonces, quédate hasta el final de este bloque, porque lo que estás a punto de aprender puede cambiar tu manera de orar y creer para siempre. Un hombre, una necesidad y una fe inquebrantable. Esta historia la encontramos en Mateo 8, 5, 13. Jesús acababa de entrar en Capernaum cuando un centurión romano se acercó a él. Los centuriones eran oficiales del ejército romano. Eran hombres de autoridad acostumbrados a dar órdenes y a ser obedecidos. Y sin embargo, este centurión vino a Jesús con humildad y desesperación. Le dijo: Señor, mi siervo está en casa, paralítico, sufriendo terriblemente.
Ahora, detente un momento y piensa en esto. Este hombre no estaba pidiendo un milagro para sí mismo. No era su hijo, no era un familiar cercano. Era su siervo, un soldado romano, preocupado por la salud de un simple esclavo. Esto nos dice mucho sobre su corazón. Y por eso, Jesús no dudó en responderle: «Yo iré y lo sanaré». En este punto, la mayoría de las personas habrían saltado de alegría. Imagínate, Jesús acaba de decir que irá personalmente a tu casa para hacer el milagro. Pero lo que este centurión dijo a continuación sorprendió a Jesús de una manera que nadie más lo había hecho. «No soy digno, pero sé cómo. Funciona la autoridad». El centurión respondió: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solamente di la palabra y mi siervo sanará». ¡Qué declaración más poderosa! Este hombre entendía algo que muchos no entendían, que Jesús no necesitaba estar físicamente presente para obrar un milagro, que su autoridad sobre la enfermedad era tan grande como la autoridad de un comandante sobre su ejército, que si Jesús solo decía la palabra, el milagro ocurriría. 3 claves de fe que debes aprender de esta mujer. No te rindas ante el silencio de Dios. Si Dios no responde inmediatamente, persiste. No permitas que los obstáculos te desanimen. Esta mujer enfrentó rechazo, silencio y barreras culturales. Pero su fe no se debilitó. Cree que solo una palabra de Dios es suficiente. No necesitas una gran señal. Una sola palabra de Dios puede cambiarlo todo. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Eres de los que se desanima cuando Dios guarda silencio? ¿O eres de los que insiste hasta recibir su milagro? Hoy quiero desafiarte a que ores con la misma perseverancia que tuvo esta mujer. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: «Señor, no me rendiré hasta recibir mi milagro». Porque cuando declaramos nuestra fe, el cielo se mueve a nuestro favor. Pero no te vayas aún, porque en el próximo bloque vamos a ver una historia que revela otro nivel de fe que mueve montañas. Así que quédate conmigo, porque Dios está a punto de enseñarte algo que transformará tu vida. La fe del centurión, una fe que sorprendió a Jesús. ¿Te imaginas tener una fe tan grande que Jesús mismo se asombre? Que el Rey de Reyes, el Señor del universo, el Hijo de Dios, mire tu fe y diga: «Nunca he visto una fe tan grande como esta». Eso fue exactamente lo que sucedió con un hombre del que hablaremos hoy. Un hombre que no era religioso, no era judío, no creció escuchando las Escrituras, pero entendió algo sobre la fe que muchos creyentes aún no comprenden. Y su manera de creer hizo que Jesús se detuviera y lo elogiara delante de todos. ¿Qué tenía este hombre que Jesús no encontró ni siquiera en su propio pueblo? ¿Qué fue lo que hizo que su oración fuera respondida al instante? Lo que descubrirás ahora podría cambiar la manera en que te acercas a Dios para siempre, porque si aplicas este principio en tu vida, te abrirás a milagros que nunca imaginaste. Así que escucha con atención, porque lo que estás a punto de aprender podría desbloquear una bendición en tu vida. Un hombre poderoso, con una necesidad urgente. Esta historia se encuentra en Mateo 8:5-13. Jesús entró en la ciudad de Capernaum y allí vino a su encuentro un centurión romano. Para entender esto, necesitas saber quién era este hombre. Un centurión era un oficial del ejército romano que comandaba a 100 soldados. Era un hombre de autoridad, poder y respeto. Pero este hombre tenía un problema que su rango militar no podía solucionar. Su siervo estaba en casa, paralítico y sufriendo terriblemente. Y este centurión, en lugar de acudir a médicos, en lugar de usar su riqueza o influencia, hizo algo sorprendente. Fue directamente a Jesús y le pidió ayuda. Una petición sorprendente y una respuesta inmediata.
El centurión se acercó a Jesús y le dijo: Señor, mi siervo está en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús, sin dudar, le respondió: Yo iré y lo sanaré. Piénsalo por un momento. Jesús estaba dispuesto a ir hasta su casa. Este era un acto increíble de gracia, porque los judíos no solían entrar en las casas de los gentiles. Pero aquí viene lo más impactante de la historia. Una fe que dejó a Jesús asombrado. El centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo di la palabra y mi siervo sanará. ¡Qué declaración de fe tan impresionante! Este hombre entendió algo que muchos no entienden. No era necesario que Jesús estuviera físicamente presente para que el milagro ocurriera. No necesitaba tocar al enfermo, no necesitaba hacer una oración larga. Solo necesitaba hablar, y el centurión lo explicó con una simple analogía. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si le digo a uno, ve, él va, y si le digo a otro, ven, él viene. Y si digo a mi siervo, haz esto, lo hace. En otras palabras, Jesús, yo entiendo cómo funciona la autoridad. Si yo como oficial solo tengo que dar una orden y mis soldados obedecen, entonces tú, que tienes toda la autoridad en el cielo y en la tierra, solo tienes que dar una palabra y la enfermedad se irá. Jesús quedó maravillado al oír esto. Se volvió a la multitud y dijo: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y luego le dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y en ese mismo instante, su siervo fue sanado. Lecciones poderosas que debes aplicar. Hoy no pongas límites a Dios. El centurión sabía que Jesús no necesitaba estar presente físicamente para obrar. No necesitas sentir algo para que Dios esté actuando. Solo cree en el poder de su palabra. Reconoce la autoridad de Jesús. Así como los soldados obedecían al centurión, la enfermedad, la crisis, el problema, la tormenta, todo debe obedecer a la voz de Dios. Cree que la respuesta ya está dada. Jesús dijo: Como creíste, te sea hecho. Tu fe determina lo que recibirás. ¿Dónde está tu fe hoy? ¿Tienes la fe del centurión? ¿O dudas y esperas señales antes de creer? Su determinación atrajo la atención de Jesús, quien se detuvo y lo llamó. Aquí vemos un principio clave. Dios no responde solo a la necesidad, responde a la fe. Había muchas personas en Jericó con diferentes necesidades, pero fue la fe de Bartimeo la que movió a Jesús a actuar. ¿Cuántas veces hemos dejado de clamar porque sentimos que Dios no nos escucha? ¿Cuántas veces hemos permitido que la opinión de los demás nos silencie? Bartimeo nos enseña que la fe verdadera no se detiene hasta obtener una respuesta. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Marcos 10:51. Esta pregunta parece innecesaria, pues era evidente que Bartimeo quería recuperar la vista. Sin embargo, Jesús quería que él declarara su fe. Bartimeo respondió sin titubear: Señor, que recobre la vista. Marcos 10:51. Entonces Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Marcos 10:52. En ese instante, Bartimeo recuperó la vista y siguió a Jesús en el camino. Su milagro no solo restauró su vista física, sino que también transformó su vida. Este relato nos deja varias enseñanzas. La fe no se calla. No permitas que el miedo, la duda o las críticas apaguen tu voz. Clama a Dios con insistencia y confianza. Dios responde a la fe, no solo a la necesidad. Había muchos necesitados en Jericó, pero solo Bartimeo recibió su milagro porque tuvo fe activa. Debemos declarar nuestra fe. Jesús quiere que verbalicemos nuestra confianza en Él. Cuando oramos,
Con fe, estamos activando el poder de Dios en nuestra vida. La respuesta de Dios transforma por completo. Bartimeo no solo recibió la vista, sino que decidió seguir a Jesús. Todo milagro auténtico produce una transformación espiritual. Hoy, Dios nos pregunta lo mismo que a Bartimeo. ¿Qué quieres? ¿Qué haga por ti? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Estás dispuesto a clamar con fe hasta recibir tu respuesta? No te rindas. Dios no responde solo a la necesidad, responde a la fe activa y persistente. Si crees que Dios aún obra milagros, escribe en los comentarios: Señor, creo en tu poder y espero en ti. La fe de la mujer cananea, creyendo contra toda oposición. En Mateo 15, 21, 28, encontramos una historia impactante sobre una mujer que se negó a aceptar un no por respuesta. Esta mujer cananea tenía una hija atormentada por un espíritu maligno, y al escuchar sobre Jesús, corrió hacia él clamando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mateo 15, 22. Pero sorprendentemente, Jesús no le respondió ni una sola palabra. Sus discípulos, molestos por su insistencia, pidieron que la despidiera. Ella estaba enfrentando el silencio de Dios y el rechazo de los hombres, pero su fe no se debilitó. Cuando finalmente Jesús le habló, le dijo algo que habría hecho que muchos se dieran por vencidos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mateo 15, 26. Jesús estaba probando su fe. Le estaba diciendo que su misión era primero para el pueblo de Israel. Pero en lugar de ofenderse, en lugar de rendirse, la mujer respondió con humildad y convicción: Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mateo 15, 27. ¡Qué respuesta tan poderosa! En esencia, ella estaba diciendo: No necesito todo el pan. Una sola migaja de tu poder es suficiente para sanar a mi hija. Jesús quedó asombrado por su fe y le dijo: Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Mateo 15, 28. Y en ese instante, su hija fue sanada. Lecciones de esta historia. La fe no se rinde ante el silencio de Dios. A veces oramos y no recibimos respuesta inmediata, pero eso no significa que Dios nos haya rechazado. Como la mujer cananea, debemos persistir en fe. La fe supera los obstáculos. Ella enfrentó rechazo, discriminación y pruebas, pero no permitió que nada le robara su milagro. La humildad es clave en la fe. En lugar de ofenderse, ella reconoció su necesidad y aceptó la soberanía de Dios. Dios responde a una fe inquebrantable. Jesús no podía ignorar una fe tan grande. Él no resiste a un corazón que confía plenamente en Él. Hoy, Dios te pregunta: ¿seguirás creyendo, aunque parezca que no te respondo? La fe que se aferra con firmeza es la que ve milagros. Si crees que Dios aún obra a favor de los que esperan en Él, comenta: Señor, en ti confío, no me rendiré. La fe del centurión, creyendo en la autoridad de Jesús. En Mateo 8, 5, 13, encontramos a un centurión romano que nos deja una enseñanza poderosa sobre la fe. Este hombre no era judío, no tenía un trasfondo religioso en la ley de Moisés, pero tenía algo que llamó la atención de Jesús, una fe absoluta en su autoridad. El centurión se acercó a Jesús con una petición urgente: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Mateo 8, 6. Jesús, siempre dispuesto a hacer el bien, respondió de inmediato: Yo iré y le sanaré. Mateo 8, 7. Pero el centurión hizo algo sorprendente. La fe de Abraham, creyendo contra toda esperanza. Abraham es conocido como el padre de la fe, y su historia es una de las más impactantes en la Biblia cuando hablamos de creer sin ver.
Su vida es la prueba de que Dios no responde a la necesidad, sino a la fe. La promesa imposible. Dios le prometió a Abraham que sería padre de una gran nación, pero había un gran problema. Abraham y Sara eran ancianos y no tenían hijos. Desde una perspectiva humana, la promesa era imposible, pero la fe de Abraham desafió toda lógica. Romanos 4, 18, 21 nos dice: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Este pasaje revela tres claves sobre la fe de Abraham. Creyó contra toda esperanza, no se dejó llevar por lo que veía, no se debilitó en la fe, no permitió que la duda lo dominara. Se fortaleció dando gloria a Dios. Aún sin ver el milagro, alababa a Dios, la prueba máxima de fe. Después de recibir el milagro y ver nacer a su hijo Isaac, Dios le pidió algo increíble: que lo sacrificara. Este fue el mayor desafío de su fe. Pero Abraham no dudó. Subió al monte Moría con su hijo, confiando en que Dios proveería. Hebreos 11:19 dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. De esta historia nos enseña que la verdadera fe confía en Dios incluso cuando no entiende el plan. Aplicación a tu vida. No te enfoques en las circunstancias. Si Dios te ha dado una promesa, confía en su palabra y no en lo que ves. No dudes por la demora. Abraham esperó años, pero el milagro llegó. Dios nunca llega tarde. Obedece en fe. Aunque no entiendas lo que Dios está haciendo, sigue caminando en obediencia. Si tú crees que Dios cumplirá su promesa en tu vida, escribe en los comentarios: Señor, confío en ti aunque no entienda el proceso. La fe que desata la bendición, la clave para abrir las puertas del cielo. A lo largo de este estudio, hemos visto que Dios no responde a la necesidad, sino a la fe. Pero ahora llegamos a un punto crucial. ¿Cómo podemos usar nuestra fe para desatar las bendiciones de Dios en nuestra vida? Muchas personas oran y piden, pero no ven resultados. Claman a Dios por un milagro, pero siguen esperando sin respuestas. La clave está en comprender cómo la fe activa el poder de Dios y abre las puertas del cielo. 1. La fe como llave espiritual. Jesús dijo en Mateo 9:29, conforme a vuestra fe os sea hecho. Esto significa que Dios no da sus bendiciones de manera arbitraria. Él actúa en proporción a nuestra fe. Si creemos poco, recibimos poco. Si creemos mucho, recibimos mucho. La fe es la llave que abre las puertas de lo sobrenatural. No importa cuán grande sea tu necesidad, lo que importa es cuán grande es tu fe. Ejemplo bíblico. Cuando la mujer del flujo de sangre tocó el manto de Jesús, ella no era la única persona necesitada en esa multitud. Pero su fe fue diferente. Ella creyó que solo con tocarlo sería sanada. Y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Marcos 5:34. La fe correcta desbloquea la bendición correcta. 2. La fe debe ser activada con acción. Santiago 2:26 dice: la fe sin obras está muerta. Esto significa que no basta con decir tengo fe, sino que debemos demostrarlo con acciones. Si crees que Dios te sanará, empieza a actuar como una persona sana. Si crees que Dios suplirá tus necesidades, da pasos de fe y no te dejes dominar por el miedo. Si crees que Dios restaurará tu familia, comienza a orar y a actuar con amor. Cada milagro en la Biblia ocurrió cuando alguien hizo algo en fe. No basta con esperar, debemos movernos conforme a nuestra fe. 3.
La fe requiere perseverancia. Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. A veces, la bendición no llega de inmediato. Dios prueba nuestra fe para ver si realmente confiamos en Él. Ejemplo, Elías oró por lluvia y tuvo que enviar a su siervo 7 veces antes de ver la señal. Los muros de Jericó cayeron después de 7 días de marchar en obediencia. Abraham esperó años antes de ver la promesa de un hijo cumplida. Si estás esperando una bendición de Dios, no te rindas, mantente firme, porque la respuesta está en camino. 4. La fe debe estar acompañada de gratitud. Jesús enseñó el poder de la gratitud en la historia de los 10 leprosos. Lucas 17, 11, 19. Solo uno regresó a agradecer, y además de su sanidad, recibió salvación. Cuando agradeces antes de ver el milagro, demuestras que realmente confías en Dios. Haz esto hoy. Agradece a Dios por lo que aún no ha sucedido, como si ya fuera una realidad. Habla en fe, declarando las promesas de Dios sobre tu vida.